y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva. Ay, Dios, cayendo sobre mí, como un rayo, cayendo sobre mí, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema, que quema, que quema y quema. Saludos fraternos para todos aquellos que están en nuestra sintonía y aquellos que nos siguen a través de Facebook Live. Una vez más estamos en nuestro programa Tras los Pasos de Jesús con nuestro invitado, el Padre Napoleón Brito. Padre, saludos. Buenas noches, mi hermano. ¿Cómo está usted? Feliz Día de la Amistad y del Amor a usted y a todos los cibernautas que están escuchando. Estamos ahí. Saludamos a todos aquellos que ya están con nosotros conectados. Desde España, tenemos desde España, Estados Unidos, que nos están sintonizando. Saludamos desde República Dominicana, el norte del país, Puerto Plata. Ustedes están en el programa Tras los Pasos de Jesús, que transmitimos a través de Radio Episcopal Puerto Plata y a través de Facebook Live. Pues, Padre, para dar inicio, quisiéramos que empecemos con una oración. Por supuesto. Amantísimo Padre, gran arquitecto del universo, creador de cielo y tierra. Tú creaste todo ser viviente que hay sobre la tierra y a nosotros nos creaste a tu imagen y semejanza, dándonos el poder de ser co-creador. Y por eso a través de las invenciones y de la tecnología moderna, los seres humanos hemos llegado a comunicarnos a través de larga distancia, superando el espacio, el tiempo y la distancia, para llevar mensajes, saludos y para llevar entusiasmo y ánimo a los demás. Te solicitamos que nos envíe al Espíritu Santo para que podamos conocer más plenamente a la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, el Hijo de Dios, el Logos, la palabra hecha carne, para que podamos ser los alter Christus que necesita el mundo para transformarlo y cambiarlo. Eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Padre. Pues bien, quisiera empezar con una frase hoy, 14 de febrero, donde todo el mundo está hablando del amor y sintiendo y llevando los regalos. Un día muy especial en todas partes del planeta, donde se celebra el Día del Amor y la Amistad. Ve y dile, dice un mensaje, ve y dile a todos que el amor se muestra cada hora, cada minuto, cada momento, porque algunos corazones mueren antes de tiempo y no alcanzan a llegar a este día. Esperamos que todos nuestros radioescuchas y aquellos que nos siguen en Facebook Live pues hayan tenido un buen día y esperamos que el resto de la noche celebren con sus seres queridos. Estamos en nuestro tercer programa de Tras los Pasos de Jesús. En el último programa habíamos recordado un poco sobre el bautismo de Jesús. Habíamos hablado. Exactamente. Ya habíamos venido ubicando un poco históricamente, hemos hablado de su niñez, de su adolescencia un poco, y quisiera, Padre, que un poquito nos concentremos en esta parte, porque el bautismo es importante, es de donde inicia pues su ministerio, ¿cierto? Y quisiera que hagamos un poquito de historia y usted nos aporte ahí. ¿Cuál es la relación entre Juan el Bautista y Jesús? Porque estos dos personajes son como primos. Cuéntanos. Exactamente. Y el anuncio que le hizo el ángel Gabriel a María, se lo hizo también a Zacarías y Elizabeth, casi concomitantemente, aunque hay una diferencia de tiempo entre el anuncio a María y su embarazo
y el anuncio a Zacarías y su embarazo. María es de la tribu de Judá. Zacarías y Elizabeth son de la descendencia de Aarón. Y Zacarías es de la familia sacerdotal. Y naturalmente, cuando a María se le anuncia, ella, después que aclaró su dificultad, cuando dice, ¿cómo puede ser esto? Porque yo no conozco varón alguno. Es decir, que no convivía íntimamente con José ni con ningún hombre. ¿Cómo iba a quedar embarazada? Y ahí el ángel le dijo que lo que iban a hacer de ella era tan grande que era por el poder del Espíritu Santo. Y ella hizo un acto de fe. Aquí está la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Por el contrario, cuando a Zacarías se le anuncia, él está usando la lógica humana. Él está en el Sancta Sanctorum y va a llevar el arca de la alianza para dar la bendición al pueblo. Y cuando el ángel Gabriel le anuncia que va a tener un hijo y que debe ponerle por nombre Juan, porque él va a ser el precursor del Mesías, Zacarías no lo creyó por dos razones lógicas. La primera era que ya ellos eran muy ancianos, pasaban de los 90 años. Y en segundo lugar, Isabel o Elizabeth no podía tener hijo. Y entonces, ante esa dificultad, él no creyó y quedó mudo hasta el nacimiento de Juan el Bautista, porque no lo creyó. Por eso cuando Elizabeth y María se saludan, ella le dice, dichosa tú que creíste, porque Zacarías no creyó. Entonces, prácticamente estos dos acontecimientos son simultáneos. Y de hecho, Juan, el año 2 antes de Cristo, porque ya hemos dicho que hubo un error del abad Dionisio el Exiguo de 4 a 6 años. Y entonces Juan nació 2 años antes de esa equivocación. Y por lo tanto, Cristo nació primero que él, unos meses o un año antes que él. Entonces, estos dos personajes están muy unidos, porque él está elegido para ser el precursor del Mesías, es decir, el que abrirá el camino, el que preparará el camino del Mesías. No sé si con eso aclaro la pregunta que hiciste. Mi padre, quisiera que nos compartan, pero está bien que los dos personajes importantes, pero ¿por qué necesariamente tuvieron que ser primos? Pues, es decir, familia, un poco medio, Dios era medio buscaba a nivel familiar. La razón es porque Zacarías es de la familia sacerdotal. Por lo tanto, es una persona que está al servicio de Dios. Elizabeth es una persona sumamente piadosa. No es, diríamos, por la consanguineidad, sino por la cercanía que tenían a Dios, porque tenían que ser personas que estuvieran muy cerca de Dios. Por eso el ángel a María le llama ave llena de gracias. Dios te salve llena de gracia. Le da un saludo cuasi divino. El saludo del ave en latín era un saludo a Dios. Y por eso ella se confundió. Cuando el ángel le dijo, llena de gracia, el Señor está contigo. Y a Zacarías estaba preparado para dar la bendición al pueblo. Ellos tenían una preparación, diríamos, de una manera a través del ayuno, la penitencia, la oración. Por lo tanto, eran personas de Dios. Estaban llenos de piedad y de oración. Es decir, que la escogencia que Dios tiene de Juan y Jesús es por la cercanía que la familia tiene con Dios.
que está entroncada directamente con Dios, más que la consanguineidad humana. Bien, padre, pues gracias por aclararnos esos puntos. Es importante que también pudiéramos hacer una diferencia. Digo esto porque es bueno en nuestras congregaciones y muchos aquellos que son partes de diferente denominación cristiana, existe la confusión sobre el bautismo. Quisiera que usted nos aclare cuál es la diferencia del bautismo de Juan el Bautista y el bautismo que Jesús dejó como un legado para nosotros y el que practicamos hoy. Juan bautizaba con agua. El agua es símbolo de purificación del pecado, porque él exigía antes del bautismo, exigía una conversión, o lo que él llama volverse a Dios. Y después que confesaban su pecado, se convertían, entonces él lo purificaba con el agua del río Jordán. El bautismo de Jesús, bautismo de fuego y de espíritu, es decir, de transformación, de cambio. Es un cambio total de vida. El propio Juan, se le llama el Bautista porque bautizaba, el propio Juan reconoce que el bautismo del agua no es suficiente para alcanzar la salvación. Por eso él dice, detrás de mí viene uno más poderoso que yo, que les bautizará en fuego y espíritu. Y esa es la diferencia de los dos bautismos. A pesar de que Jesús quiso bautizarse con Juan, Juan se negaba, porque Juan decía, yo soy muy pequeño para yo bautizarte, eres tú quien debe bautizarme a mí, porque tú traes en la mano el poder de la salvación a través de ese sacramento de iniciación en la vida de la salvación, que es el bautismo. Esa es la diferencia entre el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús. Juan el Bautista en su predicación decía, arrepiéntanse, conviértanse, cambien de vida. En el caso de Jesús no hay ese discurso. No, porque Juan vino como precursor. Y fíjense que Juan tiene una semejanza muy grande con Elías, porque ya desde el principio Zacarías y la familia sabía que este joven estaba consagrado a una misión especial. Y desde que nació fue un nazareo que llaman. Un nazareo era una especie de estilo de vida, de actitud, como la tuvo Sansón, que se dejó crecer el pelo, no se cortaba el pelo, vestía con piel de camello, Elías. Entonces, ¿por qué? Porque él tenía que predicar una vida de conversión, una vuelta a Dios del pueblo que se había alejado de Dios. Juan le preparó el camino a Jesús. Entonces, una vez que ya estaban bautizados en agua, que ya estaban convertidos a Dios, que ya estaban vueltos a Dios, viene la segunda vestimenta, que es la del Espíritu, la del fuego y del Espíritu, porque transforma, es decir, que tiene que negar parte de su existencia para adoptar una nueva existencia, como le dice Jesús después también a ese gran maestro de la ley, que le dijo, tienes que nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Ese es el verdadero bautismo, el de Jesús. En Mateo capítulo 25 y más adelante se habla también del bautismo, y cuando Jesús envía a sus discípulos, dicen, vayan y bauticen, ¿no es cierto?, en el nombre del Padre, y hagan que sean mis discípulos, ¿cierto? El bautismo de Juan era un bautismo de arrepentimiento, de penitencia. Sencillamente. De Jesús era un bautismo de seguimiento. Exactamente. Era
un discipulado. El bautismo lo convierte en discípulo de Jesús. El bautismo de Juan no necesariamente lo convertía en discípulo de Juan. Y fíjate Claro. que los discípulos de Juan, una vez que Herodes lo mandó a decapitar, pasaron a ser discípulos de Jesús. Y entonces, esa gran comisión que él anuncia en el capítulo 25 de Mateo, empieza diciendo eso: vayan por todo el mundo, bautícenlos en el nombre de la Santísima Trinidad. Ya hay un aspecto especial, el aspecto de que está aceptando el poder de Dios como creador, el poder de Dios como redentor en el Hijo y el poder de Dios de santificador con el Espíritu Santo. Esa triple función tiene que estar en nosotros. Por eso el mismo Jesucristo dice que somos sacerdotes, profetas y reyes. Una vez que somos bautizados en ese bautismo que él predicó, nos convertimos en sacerdotes, en profetas y rey al mismo tiempo. Todos los cristianos, todos los que aceptan a Cristo, no como un bautismo ritual, sino un auténtico bautismo que lleve a un cambio total de vida, a una metanoia, un cambio de mente y un cambio de vida total. El bautismo que recibió Jesús, el bautismo que recibió Jesús era un bautismo dentro de la religión judía. El bautismo que nosotros practicamos hoy es dentro de otra religión. Exacto. ¿Hay diferencia? Claro que sí. Fíjate, incluso no me gusta usar la palabra religión, porque Cristo no trajo ninguna religión. Cristo creó un movimiento que estaba fundamentado en una señal clara: el amor de los demás, de sentirnos hermanos unos de otros, digamos, alejarnos, quitarnos de en medio todo aquello que pueda dañarnos en las relaciones humanas. Y por lo tanto, el bautismo de Juan, que era un bautismo de conversión, Cristo lo hizo para abrirnos el camino a nosotros, pero no porque él lo necesitaba. Él no necesitaba ese bautismo. Y entonces, en la religión judaica, la circuncisión es lo que viene a ser el inicio de la vida en la religión de ellos, sobre todo el varón, que tiene que ser circuncidado, y se equipara a lo que lo que nosotros tenemos como el bautismo en nuestra experiencia cristiana, que es de iniciación. Se inicia una vida nueva en Cristo Jesús. Ese es el sentido. Sí, padre, es bueno también que puntualicemos. Entonces, dentro del cristianismo, dentro de este movimiento cristiano, existe solo un bautismo. Si se ha hecho dentro con la fórmula de la Trinidad, tiene validez en cualquier iglesia que haya sido hecho. Exactamente. La validez está en eso, en uno decir: yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se utilizan tres símbolos muy hermosos: el agua, que purifica, como pasa en Juan; el óleo sagrado, el crisma, que fortifica, que santifica. Cuando se le hace la cruz en la frente, se le dice: eres propiedad del Espíritu Santo. Y la vela, que es el símbolo de Cristo. En la vigilia pascual nosotros proclamamos en medio de la oscuridad, levantando el cirio pascual, y cantamos precisamente eso. Y desde ese momento, pues en la vigilia pascual encendemos el cirio y durante 50 días lo mantenemos encendido, y el bautismo, se enciende la vela del bautizado del cirio pascual, indicando, y el sacerdote le dice: reciban la luz de Cristo.
Y recuerden que ustedes están obligados, padres y padrinos, a que esa luz no se apague en toda su vida. Esa es la fe en Jesucristo. Entonces abarca esa triple función dentro de nuestra, no es sencillamente una liturgia vacía, no es un rito desconectado de la vida, es un rito de iniciación, como tienen los grandes grupos, los masones, los orfeos, tienen un rito de iniciación y diríamos a veces son cosas muy fuertes. Nuestro rito es sencillamente aceptar el poder de Dios Padre, el poder del Hijo y del Espíritu Santo, de esa Trinidad de Dios. Sí, padre, gracias por compartir. Ahí, siguiendo los evangelios, vamos a ver que en el mandato de Jesús no dice la edad de la persona que va a ser bautizada. La pregunta es, ¿existe edad para el bautizo? No. ¿Por qué? Eso lo han puesto las religiones. El bautismo puede ser en cualquier momento de la vida. Y muchas personas han utilizado la lógica humana diciendo que el bautismo debe ser una decisión personal y no de los padres. Y entonces por eso piden que el bautismo sea a una edad en que la persona pueda decidir por sí mismo. Pero el bautismo puede ser inmediatamente nace la persona. De hecho, la iglesia da la oportunidad de que si una persona vive muy lejos del sacerdote y el niño está muy enfermo y muriendo, ellos pueden hacer un bautismo de emergencia, el bautismo del agua, y ese bautismo es válido. Ese bautismo es válido. Por lo tanto, yo no creo que hay que poner edad para el bautismo. Sí, eso es importante que aclaremos porque mucha de nuestra feligresía, en muchas partes en muchas ciudades, en muchos pueblos, en muchos países, hay esta confusión todavía, que no, que todavía tiene que ser grande, etcétera. Cuando, de acuerdo a los textos bíblicos, no hay edad. Lo que dijo Jesús es, vayan y bauticen a todas las personas en una versión. En otra versión, a todo el mundo. A todo el mundo. Versión, a todas las gentes también. Sin ¿no? distinción. Exactamente, así mismo es. Sin distinción. Claro. Entonces, cuando queremos comparar el bautismo de Jesús con el nuestro, no está bien hacer esa comparación. ¿Cuál comparación? ¿Tú quieres decir el bautismo que Juan le hizo a Jesús con el bautismo que hacemos como rito? Con que hacemos ahora no hay cómo hacer comparación porque son diferentes, ¿no? No se pueden comparar. Lo que hay que buscar es el espíritu que tiene el rito en sí, porque los tiempos cambian y como los tiempos cambian, debemos cambiar también la forma de hacer los sacramentos, que le diga algo a cada generación, no precisamente diríamos que los ritos que utilizamos no son estáticos, son dinámicos y se van adaptando a las diversas etapas de la vida en que vamos viviendo. Sí. Bien, padre, gracias por compartir esta primera parte. Saludamos a aquellos que están con nosotros en nuestra sintonía y también que nos siguen a través de Facebook Live, a Indara Lora, que nos está viendo, a Edwin, a Mimi Papaterra y a todos aquellos que nos siguen desde España, a Fanny Merchan, que nos sintoniza desde España. Ustedes están en el programa Tras los Pasos de Jesús, programa que transmitimos todos los jueves con nuestro invitado, el padre Napoleón Brito, desde la ciudad de Santiago. Un corto musical para luego continuar con el desarrollo de nuestro programa. Perfecto. Recuerde que puede escribirnos también a nuestro WhatsApp. ¡Ajá! Desde la tierra del fuego.
Quiero presentar tu nombre, quiero que sepas de él. Quiero presentarte a Jesús, su nombre es Emmanuel. Si en tu vida no hay alegría y piensas que no hay solución, puedes mirar hacia arriba y hablar con el Dios de amor y mi fe. Soy feliz, Emmanuel. Soy feliz, yo soy feliz. Usted está en el programa Tras los Pasos de Jesús. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp 849-362-0277. De cualquier parte del mundo usted puede escribirnos y hacer sus comentarios o hacer sus preguntas. También a través de Facebook puede hacer sus preguntas que nosotros transmitimos al Padre. Estamos tras los pasos de Jesús, tratando de avanzar en toda su trayectoria. Hemos tocado esta parte importantísima que es del bautismo, porque es donde él empieza su vida pública. A raíz de eso, él empieza a salir a su ministerio. Antes, pues, los evangelios y quizá, como habíamos dicho ya, algunos evangelios apócrifos tocan muy poco de la niñez y la adolescencia. Y el Padre dice los textos bíblicos, por lo general los evangelios, y es conocido por todos que Jesús después del bautismo se fue al desierto. Exactamente. ¿Cómo interpretar esto del desierto, Padre? Sabemos que quizá era algo físico, pero también tiene una explicación teológica. Todo eso. Fíjate, si tú te das cuenta, Juan el Bautista pasó toda su juventud también en el desierto que está al lado del río Jordán. Históricamente también sabemos que en el desierto había una comunidad fraternal que se reunía, los esenios, que se separaron del mundo para no contaminarse y hicieron como una especie de convento en ese lugar que es desértico. Toda la parte del Jordán, al lado del Jordán, eso es desértico. Juan el Bautista pasó toda su juventud ahí y vistió de una manera diferente a los demás. Era nazareo, es decir, se dejó crecer el pelo, no se recortaba el pelo, vivía una vida de asceta, una vida espiritual de piedad intensa. Entonces, cuando Jesús se retira 40 días al desierto, tiene múltiples interpretaciones. Físicamente fue a ese desierto, pero probablemente era en esa comunidad de esenios. Iban a cultivar el espíritu, a llenarse del poder de Dios. Y todo eso lo hacían a base de ayuno, oración y tener una dieta especial, no comer toda clase de comida, exactamente como era Juan el Bautista, como lo era Sansón, tenía que tener una alimentación típica de frutas, vegetales, alimentos producidos por la tierra. Y probablemente Jesús en esos 40 días así lo pasó. Y en esos 40 días fue cuando tuvo aquella famosa tentación que él resistió por el poder del Espíritu Santo que él tenía dentro y que cultivó ese nivel de espiritualidad alto y profundo que le permite, diríamos, no pecar, evitar el mal y evitar todo aquello que dañe al ser humano. Esa fue, entonces Cristo quiso tener esa experiencia para que nosotros aprendamos a tener nuestra experiencia de desierto. De hecho, ayer mismo grabé un video donde yo le ponía 7 técnicas o reglas o prescripciones
para uno vivir una vida feliz, equilibrada, física, psíquica y emocionalmente y espiritualmente. Y uno de los puntos era que cada día debemos dedicar media hora al menos en un lugar solitario donde no haya nada de perturbación, porque eso ayuda al cerebro, eso oxigena el cerebro y oxigena el espíritu, de manera que hay como una especie de renacimiento. Y de hecho, esa es la experiencia del desierto de Jesús. Y hay algunas comunidades que practican esa espiritualidad, que son los miembros de Charles de Foucault, de los hermanitos de Jesús de Charles de Foucault, que en el desierto de Sahara tienen esa experiencia y viven esa experiencia y van a los lugares desérticos practicando esa espiritualidad del desierto. Sumamente importante. Sí. Padre, siguiendo los textos bíblicos, cuando ya Jesús está en el desierto, aparecen dos fuerzas que también están en el diario vivir de cada uno de nosotros. Dice Exacto. que apareció Satanás por un lado para tentarle y por otro lado los ángeles para servirle. Exacto. ¿Cómo interpretar esta especificación de los evangelios que hace, teniendo ya presente que Jesús estuvo en una época de reflexión, de meditación? Sencillamente porque las tres tentaciones son tres tentaciones que son del diario vivir del ser humano. La tentación del hambre, todos cuando hay un pueblo pasando hambre, viene violencia. Tenemos violencia actualmente en Haití, violencia en Venezuela, porque hay hambre, hay necesidad. Entonces, y por eso Jesús pone el principio: no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra de Dios. Es decir, que si nos fortalecemos con la palabra de Dios, seremos capaces de superar el hambre y de tener una experiencia de sublimación. Y esa primera tentación es común en todos los seres humanos, como es común también la tentación del poder. Todos queremos tener poder, todos queremos aspirar a ser presidente, a ser rey, a ser emperador, a ser jefe, a tener dominio por las personas. Entonces es peligroso si uno no está preparado espiritualmente y si no está preparado psicológicamente. Entonces esas son tentaciones normales en la vida de todo ser humano. Y la otra tentación es la vanidad. Todos queremos aparentar lo que no somos. Queremos vivir de apariencia. Queremos dar la impresión. Y por eso tenemos en muchas personas que no tienen con qué comer, pero tienen un iPhone 6 y 7 o tienen un plasma de 40,000 o 50,000 pesos en su casa, en una casita pequeña, por la pura apariencia. Esas son las tentaciones diarias. Y tenemos la asistencia de Dios para poder superar esas tentaciones. Esas son el símbolo de la presencia de los ángeles de Dios, ángel bueno y el ángel malo Satanás. Y Jesucristo, que es el Logos de Dios, que nos está dando la técnica cómo superar esas tentaciones que son comunes a todos los seres humanos. Esa es la forma. Quizá podemos decir que tanto Satanás y el poder de los ángeles o el bien está en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestra forma de mirar la vida. Naturalmente, cuando usted se llena de pensamientos pesimistas, negativos, todo eso genera odio, rencor, envidia, soberbia, todo eso, que son las cosas del mal, son lo que llaman pecados capitales. Pero cuando usted tiene pensamiento positivo,
genera acción positiva y tiene entusiasmo. Y la fe está dentro de ese pensamiento positivo por excelencia. Por eso cuando Cristo quería hacer un milagro decía, crees primero y verás. Y cuando uno cree, todo es posible. Y por eso todos los grandes milagros se hicieron por la fe. La hemorroísa, que tenía 12 años luchando por sanarse, y bastó que ella tocara el manto para que un poder saliera de Jesús. ¿Pero por qué? Por la fe. Tu fe te ha salvado. Esos son pensamientos positivos. Entonces los pensamientos positivos generan acción positiva y los pensamientos negativos generan acción violenta, negativa y todo lo que es dañino a la mente, al cuerpo y al espíritu. Sí, Padre, gracias pues por compartir con nosotros sus pensamientos y sobre Jesucristo, en especial en este momento de estar en el desierto. Sabemos nosotros ya de antemano que Jesús tenía una misión, pero sabemos que fue al desierto y donde regresa cargado de mucho ánimo, pero él no toma ningún partido. Por ejemplo, no se hizo sacerdote, no fue tampoco moralista, al igual que los fariseos, no se hizo del grupo de los celotes, el grupo que buscaba la revolución, tampoco entregó su vida a una práctica ascética, quizás de quedarse en el monasterio allá en el desierto. ¿Por qué él toma otro camino cuando había muchas opciones ahí en la mesa que podía muy bien tomar? Esa fue la novedad de Jesucristo, porque Cristo vino a traer algo nuevo. Ya había sacerdotes, había moralistas, habían religiones, diríamos, estrictas, habían normas y cánones que regían la vida rígida de los seres humanos. Eso es lo que hacía la religión. Cristo rompió con todo eso, rompió con reglas tan fundamentales en el judaísmo como de hablar con una mujer o hablar con una samaritana o comer un sábado. Todo eso él lo rompió porque él vino a traer un estilo de vida diferente que es lo que debe cambiar. Por eso cuando aquel famoso intelectual comunista hizo un estudio del cristianismo, él llegó a esa conclusión y dijo, la culpa de que la humanidad de hoy no acepte a Cristo como tal, la tienen los cristianos, por la razón de que los cristianos han reducido las enseñanzas de Jesús, primero a una religión, y cuando se vive como religión, se tornan fanáticos y se vuelven enemigos. Luego lo predican como una moral y empiezan una moral con negativos. No te pongas eso, no uses esto, no hagas esto, no. Y Cristo no trajo ninguna norma negativa. Y la tercera cosa que la han reducido es a una ideología. Y la ideología se convierte en un partido político. Entonces, Cristo no trajo ni religión, ni moral, ni ideología. Trajo vida, pero una vida que tiene que vivirse con una actitud religiosa, no con una religión, con una actitud moral, ética y con una actitud ideológica. Porque la vida que trajo es vida en abundancia. Esa es la forma de interpretar el cristianismo y la persona de Jesucristo, que no es moralizante, que no es una persona con una actitud dominante, como un sacerdote sentirse jefe de una comunidad y doblegar a la comunidad. No. Él se adapta a todos los seres humanos, se baja, tiene lo que llaman una kenosis, bajó hasta los seres humanos y por eso podía hablar con un paralítico, con un leproso, podía hablar con un ciego, podía hablar con una mujer samaritana y a él no le creaba ninguna crisis mental
ni religiosa, porque Él vino a traer una revolución a este mundo. Todavía no lo hemos vivido a cabalidad, no lo hemos vivido a plenitud, porque no hemos interpretado a Jesucristo tal y como vino a este mundo. Sí, padre, pues es importante puntualizar esa parte que Jesús vino a traer un estilo de vida diferente para todo aquel que quiera seguirle. Siguiendo esa secuencia, Jesús, mirando un poco los evangelios, lo primero que hace para empezar su ministerio, hace una comunidad, hace un grupo de personas, reúne un grupo de amigos. La pregunta es, ¿para qué, padre? Un movimiento, porque él necesitaba tener, es lo que estaba buscando, hacer una experiencia. Y fíjate que son todos desiguales, pescadores, un recaudador de impuestos, eran diferentes todos, de mentalidad diferente. Y sin embargo logró la unidad. ¿Por qué? Porque estaba en el estilo de vida que él le estaba enseñando. Él no vivió en un palacio, no tenía almohadas de oro, no tenía banquetes al estilo de los palacios, nada de eso. Vivió una vida sencilla, fundamentada en la humildad, en la sencillez. Y entonces eso cala, eso llega. Entonces lo que creó fue un movimiento como una especie de agrupación de personas que puedan, aún a pesar de las diferentes idiosincrasia, de la diferente ideología, del diferente carácter que tenían cada uno, había algo que lo unía. Había un elemento de unidad en ello, que fue lo que Cristo, que fue el gran mandamiento del amor. Eso une a todos los seres humanos, sean blancos o negros, sean pobres o ricos, sean miserables, sean negros, o no importa. Para Cristo todos somos iguales, porque lo que importa es que hay un elemento dinámico que Él nos proporcionó, que nos cambia totalmente la manera de pensar. Por eso necesitamos esa metanoia, un cambio de mente para que cambie nuestra vida. Mientras nuestra mente no cambie, nuestra vida no cambiará. Es interesante, padre, que en este grupo, en esta comunidad que Jesús va formando, como usted bien anotaba, hay personas de diferente oficio, incluso de diferente estado civil, diferentes costumbres, pero él como hijo de Dios necesitaba del grupo. ¿Por qué no podía él solo lanzarse y empezar a anunciar a lo que vino, que ya más adelante tocaremos? Pero ¿por qué necesariamente hizo una comunidad? Porque la comunidad tiene un poder. Por ejemplo, la familia debe ser una comunidad. Cuando no se vive el espíritu de comunidad en la familia, tenemos una familia destruida, una familia disfuncional. Cuando en la iglesia no formamos una comunidad, tenemos un grupo que se disgrega, que no se ponen de acuerdo nunca. La comunidad, como lo indica la misma raíz, común. Hay algo común que nos hace uno, la comunidad. Entonces, la comunidad viene a ser como una especie de salvación. Generalmente los seres humanos empezamos a tener reuniones. De las reuniones pasamos a ser grupos. De los grupos pasamos a ser equipo. Y del equipo se debe pasar a ser comunidad. Entonces, cuando hay comunidad, ya hay un elemento dinámico y un elemento revolucionario que cambia todo. La sociedad debe ser vivida en comunidad. Ese es el plan de Cristo. Ese debe ser nuestra evangelización. Hacer comunidad
en la ciudad. No importa que sean católicos romanos, que sean adventistas, que sean testigos de Jehová, que sean mormones, no importa, porque a Cristo no le importa. La religión la inventamos nosotros los seres humanos. Cristo lo que vino a traer es estilo de vida que nos hace unos a todos. Por eso se habla, cuando se habla del bautismo, un solo Señor, una sola fe, un solo Dios y Padre de todos. Eso es lo que, por eso Él quiso hacer una comunidad. Y esa comunidad la hemos llamado iglesia. Sí, sabemos que al vivir en comunidad es la oportunidad para crecer, porque Exacto. los compañeros van a ayudar a unir las taras que siempre tenemos, ¿no? La familia Exacto. es una comunidad que de alguna manera nos apoyamos mutuamente y decimos el uno al otro qué es lo que hay que corregir y qué no. Así que es importantísimo en esta primera tarea de Jesús que lo hace una comunidad con Exacto. diferentes personalidades, aunque los evangelios no dicen, pero nosotros especulando podemos decir también que había mujeres en este grupo. No de todo. Y fíjense una cosa que quizá nunca se ha insistido. Para llegar a ser comunidad, tiene que ser quemando etapas, al estilo como la psicología evolutiva. Nosotros pasamos de la niñez a la infancia, de la infancia a la pubertad, de la pubertad a la adolescencia, de la adolescencia a la juventud, de la juventud a la adultez y de la adultez a la tercera edad. Y ya cuando uno llega a la tercera edad es cuando está más tranquilo. Pues exactamente el proceso que se tiene en la creación de comunidad tiene que pasar primero como una reunión, pero una etapa que debe durar un tiempo, porque es una etapa que debe madurar. Y de reunión entonces se pasa a grupo, que puede ser un club. Y de grupo se pasa a equipo, que el equipo ya tiene una misión más específica, responsabilidades de todo, y de equipo se pasa a comunidad. Entonces son etapas que se deben ir quemando. No podemos pasar de reunión a comunidad sin quemar las etapas, porque no va a funcionar así. Sí, sabemos que en esto que Jesús estaba buscando formar la comunidad, tenía ya sus seguidores. Hay un pasaje en los textos bíblicos donde Jesús cura a un joven y después él le dice que quiere irse con Jesús y Jesús no le permite. Esto quiere decir que para entrar en la comunidad había una condición para ser admitido dentro de la comunidad de Jesús. El proceso del que estoy hablando. Fíjate que incluso al que le sacó la legión de demonios, él quería seguirlo y dice, no, vete a tu casa, prepárate allá. Mientras no tenga esa etapa, y a Pedro, a Santiago, Juan, a todas esas personas, él la preparó. Él no pasaron a ser comunidad inmediatamente. Él los probó, los envió a evangelizar y los puso a hacer milagros también. Porque ya cuando somos comunidad es cuando ya tenemos el poder de hacer milagros y el poder de transformar. Porque realmente ya tenemos a Dios en nuestro corazón y somos como una especie de unión íntima entre Dios y el ser humano cuando se vive en comunidad. Yo quisiera enfatizar que tiene que haber una condición, porque recuerde que cuando le dijo, ven y sígueme, también el otro le dijo, Señor, deja ir a enterrar primero a mis padres. Recuerda, ese Es que la pasaje. condición, sí. La condición, quizá, recuerdo otro, cuando dice también el joven rico, ¿no? Que va y le Sí, dice, Señor, he cumplido todo. Y el otro le dice, bueno, ven y sígueme. Le invitó Jesús a este joven que tenía muchos bienes a que le siguiera. pero tenía que vender todo y dárselo a los pobres. Y él dijo, ¿Eh? no,
pero no quiso, ¿no? Entonces, ¿cuál era la condición básica para entrar en la comunidad de Jesús? La condición básica es el vaciarse de las cosas que te atan al poder, para entonces comprender el poder. Y eso solamente se comprende cuando se vive el amor. Fíjate que la comunidad de los esenios tenían el amor como la dinámica interior que los unía, pero tenían una diferencia con Jesús. Ellos solamente predicaban el amor entre ellos. Cristo pasa más allá. Es un amor que va más allá, hasta el enemigo, amar al que me hace daño, amar al que me critica, amar al que me murmura. Esas cosas no son fáciles y por eso necesitan un proceso. Pero en el proceso de pertenecer a una comunidad, por eso lo llamamos comunidad de amor. Entonces ahí se supera eso. Esos discípulos que quisieron seguir a Jesús y no pudieron, era porque le faltaba esa cualidad. Uno que estaban atados a la consanguinidad, enterrar al papá. Otro atado a lo material, el joven rico, etcétera, etcétera. Sí, hay una exigencia que tiene que dejar de alguna manera todo lo que le ata para poder seguir de una forma libre y entrar en este grupo de Jesucristo. Y que creo que es válido hasta ahora para uno ser verdadero discípulo. No tenemos que dejar que nos atrapen tanto las personas como los bienes, sino que eso sirva, pero que no sea como aquel obstáculo. Que no nos aten. Fíjate que él pone una frase y tiene una profundidad grande que nunca le hemos sacado todo. El que quiera ser mi discípulo tiene que negarse a sí mismo, cargar con su cruz cada día, segunda condición, y después entonces me sigue. Negarse a sí mismo significa limpiarte todo tu interior, sacar todo eso que te atan al pasado, al error, al pecado, a las cosas que no te dejan ver a Dios. Esa es la negación de sí mismo. Cargar su cruz significa ser responsable una vez que tú das el paso. Y esa ya no volver la vista atrás. Ser responsable. Seguir adelante, aunque haya obstáculos, aunque haya piedra, aunque haya muerte, aunque haya martirio, seguir adelante. Entonces, ese es el verdadero discípulo de Jesucristo. Esas son las condiciones. Sí, bien, pues a nuestros televidentes que nos siguen a través de Facebook Live, que nos escuchan en Radio Episcopal Puerto Plata, recordamos que estamos en el programa Tras los Pasos de Jesús, mirando toda la trayectoria de Jesucristo y que después que vino del desierto empezó a ser una comunidad, puso unas condiciones, pero Padre, también dentro de esas condiciones para su comunidad había un programa de vida. ¿Cuál era el programa de vida que Jesús tenía para los apóstoles? San Mateo capítulo 5, el evangelio de este domingo. ¿Qué dice? Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacíficos, porque ellos verán a Dios. Es decir, ese es el verdadero programa de vida. La pobreza. La pobreza no significa miseria. La pobreza significa que tú tienes necesidad de algo. Todos somos seres necesitados. Entonces, bienaventurados y felices. A los que aman la paz, a los que tienen misericordia, a los que sufren persecución, a los que tienen dolores y enfermedades y las soportan. Esos son. Ese es el programa concreto de vida. Y después diríamos, poniendo en cápsulas cada vez que va hablando la oración, el ayuno, etcétera. El estilo de vida de que hablamos al principio. Las bienaventuranzas sería entonces el programa El de programa vida. exacto de vida son las bienaventuranzas. Bien, Padre, y para cerrar nuestro programa quisiera que
siguiendo esta misma línea de la comunidad, de la condición de admisión del programa de vida, ¿cuál es la exigencia que Jesús tiene para sus seguidores como actitud básica para ser parte de la comunidad? ¿Cuál es la actitud que tiene que tener el discípulo ante este seguimiento? El servicio. Fíjate que cuando Pedro lo negó 3 veces y para él sanarlo de esa negación, le dijo, apacienta mis ovejas. El servicio. El servicio es una consecuencia inmediata del amor fraterno, que es el mandamiento nuevo de Jesús. La servicialidad, que también supone la misericordia. Misericordia quiero y no sacrificios. Es decir que el discípulo de Cristo tiene que ser una persona que esté dispuesta a servir. Servir a todo el mundo, sin importar las condiciones. Tener misericordia y compasión de todos. Hacer el bien. Esa es la definición exacta de Jesús. El hombre que pasó haciendo el bien. Nosotros somos personas de bien y debemos enseñar eso. Esa es la condición para ser un verdadero cristiano y mantenerse en el discipulado de Jesucristo. Sí, es importante esto de recalcar la actitud básica de los seguidores de Jesús, que es el servicio. Hay muchos pasajes en los evangelios cuando los discípulos entre ellos iban conversando y Jesús les interrogó y les dijo, cuéntame, ¿qué es lo que venían conversando? Y entre ellos conversaban cuál es el primero del grupo, ¿recuerda? Exacto, dice, sí. Y le dice que el primero sea el último. Y acuérdate que él le lavó los pies, que era una actitud que tenían los esclavos. Entonces, yo que soy su señor, le sirvo a ustedes, le lavo los pies. Y Pedro dijo, pues lávame hasta las manos si quieres. Esa otra parte, sí, el lavatorio, cuando lava los pies, ¿no? Eso es importante, otro de servicio. Servicio. Es importante que en este conocimiento de Jesucristo tenemos una comunidad donde hay unas condiciones, hay un programa de vida y hay una actitud básica. Y eso, pues, entendemos que no debe pasar de moda, esto sigue permanente para todos aquellos que seguimos todavía. Eso no cambia. El seguimiento, que seguimos el camino o el movimiento de Jesús. Esa es la cuestión. Por eso se dice que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Sí, esa es una frase brasileña, creo, de por allá que salió. Sí, de Teresa de Calcuta. Bien, padre, pues gracias por este diálogo que hemos tenido tratando de conocer a Jesucristo en sus momentos más sobresalientes, que podemos decir parte histórica incluso, ¿no? Que está ahí, parte de la historia y parte de lo que está en los textos bíblicos. En los textos bíblicos. Revelación e historia. Agradecemos a aquellos que nos han seguido a través de nuestra red de Facebook Live y también a aquellos que están en Radio Episcopal Puerto Plata. Nuestros abrazos fraternos en este día, Día del Amor y la Amistad. Pues, Padre, quisiéramos que terminemos con una oración para cerrar nuestro programa de hoy. Por supuesto. Gracias, Señor, por darnos esta oportunidad. Entra en nuestra vida, Señor. Cambia nuestro corazón, cambia nuestra manera de pensar, para que podamos reflejar en nuestra vida que tú vives en nosotros y que podamos decir como San Pablo, ya no soy yo quien vive en mí, sino Cristo, el que me da fuerza y que me da valor. Gracias por permitirnos llevar estas ideas y estos conocimientos a las personas que nos siguen y permite que hagamos de este mundo una gran comunidad de amor para de esa manera destruir esa estructura de violencia,
de crímenes, de robos, de droga, prostitución, que tanto daño hace a nuestra humanidad. Y haz que cada uno de nosotros sea un ejemplo vivo del cristianismo, pero un cristianismo vivido a plenitud. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Feliz noche, Padre. Feliz noche y feliz día de la amistad y del amor. Igual, que descanse, y a todos nuestros radioescuchas y televidentes, pues nos estaremos viendo el próximo jueves, si Dios quiere. Bueno, Dios siempre quiere, a las 8 de la noche. Disfruten de su familia y de todos sus amistades. Cristo de Galilea está pasando por aquí. Cristo de Galilea está pasando por aquí.